Y vamos a empezar esta siguiente parte. Les dije que vayan poniendo su título. No te olvides también de trabajar la fecha del día de hoy, 20 de mayo. Y tenemos ahí la división de la economía. A ver. ¿Ya? ¿Todos llegaron ahí hasta el título? Ahí tenemos. División de la economía. ¿Quién es el responsable de hacer esta división de la ciencia económica? Tenemos a John Neville Keynes. ¿Quién es este personaje? Hijo de John Maynard. Creo que tienen una preguntita más adelante también. John Maynard, y lo tienen en su libro también anotado. El padre de la microeconomía. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí que el responsable de hacer una división de esta ciencia económica es John Neville Keynes. Él va a dividir la ciencia económica en dos ramas importantes, la economía positiva y la economía normativa. Cuando hablamos de economía positiva, nos referimos precisamente a los hechos reales, tal como sucede, ¿no? Tal como se está dando en el... Ya, muy bien, Xiomara. Tal como están sucediendo, ¿no? Dentro de un territorio, dentro de un ambiente, ¿no? Los hechos reales, tal como son. Entonces, cuando hablamos de economía positiva, ¿no? Vamos a imaginar, por ejemplo, si tienen que ustedes, no sé, describir ahora o mencionar, ¿no? Ustedes son unos investigadores, periodistas, ¿no? Y tienen que mencionar las muertes que hay ahora por el COVID, ¿no? Y van descubriendo que hay muchas más muertes que las que el presidente y todo el gabinete está anunciando, ¿no? Y es una diferencia bien notoria. Si ustedes son muy objetivos, van a dar la noticia exacta, ¿cierto? Van a mencionar que el gobierno se está equivocando, que hay muchas más muertes de las que se está anunciando, entonces se presentan los hechos reales, tal como son. Pero si usted tiene su, digamos, su afición, ¿no? Por el presidente Vizcarra, usted es muy allegado, usted de repente pertenece a un partido político que es muy allegado al presidente, y va a tratar de, ¿no? de maquinar las cifras y va a presentar unas cifras que no son reales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de economía positiva, estamos diciendo que los datos, las cifras, ¿no? Se presentan en forma real, tal como son. Ya, muy bien, Rodrigo. La economía positiva se va a dividir en economía descriptiva y teoría económica. La teoría económica es muy importante para poder describir, ¿no? Para poder hablar de economía descriptiva. Entonces, decimos pues que la economía recoge datos reales. Aquí se aplica la estadística, ¿no? Unos datos que no estén contaminados, datos que sean tal como lo recoges, ¿no? Para eso pues aplicas la estadística. Ahora, la teoría económica es muy importante porque de acuerdo a esto, a la microeconomía y a la macroeconomía, se van a recoger estos datos precisos, datos reales. Entonces, la teoría económica se va a dividir en microeconomía y en macroeconomía, que lo vamos a ver, ¿no? En otra diapositiva. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué otra rama de la economía tenemos? La economía normativa. ¿A qué se refiere la economía normativa?
Pues aquí entra el campo subjetivo en la economía normativa, ¿no? Es decir, lo que debe ser. Ya entra tu apreciación en la economía normativa. Y para ello, para poder llegar a eso, ¿no? Que como debe ser, se aplican políticas económicas. Entonces hablamos de economía normativa en el ámbito del Estado, ¿no? El Estado es quien aplica las políticas económicas. ¿Qué son políticas económicas? Las medidas económicas que adopta el gobierno. ¿Para qué? Para tener el bienestar, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces, esta política económica son todas las medidas, ¿no? El conjunto de medidas que el gobierno aplica para lograr determinados objetivos. Si yo te preguntase, ¿yo aplico políticas económicas? ¿Tú aplicas políticas económicas? Me dirías que no, que el único que aplica políticas económicas es el gobierno, ¿no? El Estado. ¿Para qué aplica estas medidas necesarias para poder satisfacer las necesidades de la población? ¿Ya? Y ahí tenemos pues cuáles son los tipos de políticas que se aplican, las políticas fiscales y las políticas monetarias. ¿Quién aplica las políticas fiscales? El Ministerio de Economía. ¿Quién aplica las políticas monetarias? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Y ahí tenemos las dos ramas de la economía. ¿Me indican, por favor, si ya terminaron lo que está en la pantalla? Ya, muy bien. Miss, Ujú. ¿qué significaban las siglas BCRP? Banco Central de Reserva del Perú. Anótenlo, chicos, si se les puede de repente olvidar, lo vamos a necesitar de aquí para resolver el libro, ¿ya? Ok, jóvenes. Seguimos. Les prometo volver nuevamente a esta diapositiva, ¿ya? Cuando estemos resolviendo el libro también. Entonces, vamos a ver que la teoría económica se divide en estas dos ramas, microeconomía y la macroeconomía. Vamos a ver qué cosa es microeconomía. Cuando nosotros decimos micro, es pequeño, ¿cierto? Entonces, precisamente la microeconomía se encarga de estudiar estos agentes pequeños, ¿no? Estos agentes económicos pequeños, pero que cada uno desde su lado, desde su punto, van a actuar como un todo. Por ejemplo, ¿cuáles son los agentes económicos? La familia, las empresas y el mercado donde se colocan los productos. ¿Qué decíamos la familia? A ver, ¿por qué decimos que la familia es un agente económico importantísimo? La familia es el agente económico más importante que tiene el Estado. Porque las familias consumen, ¿no? Nosotros consumimos, compramos. Y al comprar más un producto, ese producto va a tener demanda, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede ahora? Por ejemplo, que se está comprando muchísimo el alcohol. Las familias consumen alcohol, ¿no? ¿Para qué? Para desinfectar, ¿no? Las cosas que tengan en su casa, ¿no? Para limpiarse las manos, en fin. Entonces se está necesitando alcohol. Hay mayor demanda de alcohol. Entonces, como hay mayor demanda de alcohol, en muchos lugares este producto está escaseando, ¿no? Y ahí tenemos nosotros un agente importante, es la familia. La familia es consumidora. Al consumir mucho, va a demandar ese producto, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas? Otro agente económico importante. La empresa produce. Lo hemos visto en la clase pasada. ¿Qué produce una empresa? Produce bienes.
produce también servicios. Y al producir en abundancia, la empresa genera ofertas. Más productos, ¿no? Se genera la oferta, los ofrece, ¿no? Y aquí viene a tallar ya el último agente económico, el mercado. El mercado es el regulador de precios. No puede la empresa excederse en el precio porque entonces su producto ya no sería comprado, ya no sería consumido, ya no tendría demanda. ¿Ok? Entonces el mercado se encarga de regular los precios. La empresa se encarga de ofertar su producto, su bien o su servicio también. Y la familia es quien consume. Al consumir el producto va a llegar a demandarse ese producto o ese servicio. Y ahí tenemos pues nosotros la microeconomía. Te recuerdo que es el estudio de lo que hacen estos agentes económicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo te diría la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda vendría a ser, estaría dentro de qué, de la microeconomía o de la macroeconomía. Si yo hablo ley de oferta y ley de demanda, estaría dentro de la microeconomía, porque están dentro de los procesos, son acciones que realizan estos agentes económicos, la empresa y la familia. Entonces se encuentra dentro de la microeconomía, ¿ya? ¿Qué tenemos en la macroeconomía? Macro, grande, global, ¿no? El estudio global de la economía. La economía de un país, ¿no? Aquí tenemos ya las políticas económicas que se generan o que da un gobierno. Por eso hablamos de macro, a lo grande. ¿Qué tenemos dentro de la macroeconomía? ¿Qué estudia? Si decimos que estudia a lo grande, ven todas las políticas generales que se aplican para un país. ¿Qué tenemos ahí dentro? La inflación, ¿no? ¿Qué cosa es inflación? Subida de precios, ¿no? Subida de precios, disminuye el valor de la moneda, tal como sucedió en Venezuela, ¿no? Hace poquito. Entonces, por eso es que teníamos nosotros venezolanos en nuestro país, su moneda allá no valía nada. Podían tener mucho papelito, pero ese papel no tenía valor. Es lo que sucedió en nuestro país también en la época del primer gobierno de Alan García. Mucho dinero, pero no tenía valor. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El PBI. ¿Qué cosa es PBI? A ver, ¿quién me lo responde? ¿Qué es PBI? ¿Lo han trabajado ustedes el año pasado? Kiara. ¿Qué es PBI, Kiara? ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan? ¿No? COSEP. COSEP. A ver, ¿cómo van a poner su empresa que me han dicho la clase pasada? A ver, si no saben. Esto lo han estudiado el año pasado. A ver si Omar, ¿qué es PBI? Nada. ¿Dónde está? A ver, el señor dueño de la empresa de pelotitas antiestrés. Morales. PBI. Eddie. El PBI viene a ser el Producto Bruto Interno. ¿Qué significa eso? El producto, aquello que se produce en nuestro país, lo que se hace en nuestro país. Producto Bruto Interno, ¿ya? Eso es PBI. Y eso también es regulado por la macroeconomía. ¿Por qué decimos regulado por la macroeconomía? Porque es regulado por el Estado. ¿Ok? El Estado es quien va a regular, ¿no?, toda la producción hecha en nuestro país.
Luego tenemos la recesión. ¿Qué recesión? Vaya anotando usted si desea, ya, porque de repente lo vamos a trabajar, a necesitar en el libro estos contenidos. La recesión viene a ser la caída continua de la producción. ¿Y por qué es importante cuando cae la producción? Porque trae una consecuencia importantísima. Si cae la producción, aumenta el desempleo. Es lo que está sucediendo ahora. No hay producción, hay mucho desempleo, ¿no? Vamos a imaginar que en la fábrica de Carolina, en su empresa de Carolina, Carolina confecciona polos. Ahora, en este tiempo, en nuestro país, no hay producción de polos, porque no hay comercialización de polos, ¿no? No hay tiendas que vendan polos, no están ahorita autorizadas de vender. Entonces, ¿qué hace Carolina como dueña de la empresa? ¿Va a mantener a sus, de repente, 20 trabajadores? No puede, porque si la producción no circula, ¿no? Entonces no puede mantener a sus 20 trabajadores. ¿Qué hace Carolina? Tiene que despedir a sus trabajadores. Entonces, baja la producción, sube el desempleo, aumenta el desempleo, ¿no? ¿Y esto por qué es desfavorable para el país? ¿Qué dificulta en nuestro país? Pues no hay producción, no se necesitan ya trabajadores, la gente está desempleada, ¿no? Vamos a imaginar, el señor Morales trabaja en la fábrica de Carolina, pero Carolina ya no necesita esos 20 trabajadores, y dentro de esos 20 estaba Morales. Entonces, ¿qué hace? Lo despide. Lo despide. Y Morales ya no tiene trabajo, ya no tiene ingresos, y como no tiene ingresos económicos, Morales ya no puede gastar, ya no puede irse a comer, de repente a pedirse todos los fines de semana un pollito a la brasa, ¿no? De repente ya, no sé, clausura algunas cuentas, ya no puede pagar su Netflix, ya no puede comprarse el celular que había querido comprar. Entonces va cayendo los gastos de Morales, ¿cierto? Y por supuesto, ya no es ese consumidor que era antes Morales. ¿Por qué? Porque fue despedido de la fábrica de Carolina. ¿Y por qué Carolina lo despidió? Porque ya no tenía producción. Y a ese proceso se llama recesión, ¿no? La caída de la producción, la recesión, es un problema muy feo para el país. Afecta mucho al país, mucho más que la inflación, mucho más. No hay producción, no hay trabajo, no hay consumidores. Entonces, ¿quién se afecta con el ejemplo que estábamos dando? El señor que vende el pollito de la brasa, de repente el que vendía el celular, que tenía pensado comprar, y es toda una cadena económica. Es lo que estamos pasando ahora, ¿no? Y tenemos otro punto importante que estudia la macroeconomía, que es el consumo, ¿no? Es otro factor macro. Está dentro de las políticas económicas también, ¿no? Lo que hemos explicado. Entonces, el consumo es una parte muy importante para el país. No hay consumo, no hay demanda. Entonces, ¿qué se hace el productor? No tiene dónde colocar, ¿no?, sus productos o sus servicios. Y todo ello es estudiado por la macroeconomía en forma global. El gobierno debe atender todos ¿no?, estos factores para que la economía del país no caiga, ¿no? Y ¿quién estudia esos factores individuales, así pequeñitos, ¿no? ¿Quién? La microeconomía. El gobierno da soluciones globales, soluciones grandes, políticas generales. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, con todo ello vamos a pasar a nuestro libro. Ubícate en la página 308 del libro. A ver, yo ya hablé bastante. Vamos, ¿a quién le damos? Vamos a ver. ¿Quién quiere leer la 1? A ver, ¿quién se pelea por la 1? Nada. Ay, estos chicos. A ver, ¿quién se pelea por la 1?
Yo, Ya. A ver, ¿quién fue? ¿Eddie o Morales? gracias por confundirlo. No, no les veo, pues acá. Estoy mirando el libro. ¿Quién fue? Pues díganme. Morales, ya, Morales. Ya, a ver. Hola. ¿Lo leo y digo la respuesta o solo lo leo? Venga, lea la pregunta y me da su posible respuesta. El libro de economía de Julián señala lo siguiente. La cantidad demandada de un bien o servicio varía en relación inversa a su precio. La proposición anterior denota una afirmación normativa. A ver, la cantidad demandada de un bien o servicio, la cantidad demandada, ¿no? De un bien o servicio, la demanda, ¿no? Del producto o del servicio, varía en relación inversa a su precio. Mientras el precio baja, hay mayor acogida del producto, ¿cierto? Cuando el precio sube, ya no lo pueden comprar muchas personas. Ahí tenemos nosotros la ley de la oferta y la demanda. Y eso está dentro de ¿dónde? De la microeconomía. Y la microeconomía pertenece a qué parte, a qué división de la economía. Miren la pantalla. ¿A qué parte de la economía pertenece? A la teoría económica. A la economía positiva, ¿cierto? Y ahí tenemos nosotros la respuesta. ¿Ya? La 2. ¿Quién quiere hacer la 2? ¿Xiomara? Lea la 2, Xiomara. Ay, ¿qué pasó? Se me fue Xiomara, la asusté. Kiara, lea la 2. Felipe sostiene que a pesar de que los ingresos en el sector público se incrementarán, esta medida no corrige la pobreza que hay en la sociedad. Lo anterior denota una proposición. Ya. Felipe sostiene que a pesar de que los ingresos en el sector público, una apreciación, ¿no? Tal como él quisiera, ¿no? Dice, él sostiene que a pesar de que los ingresos en el sector público se incrementaran, esta medida no va a corregir la pobreza. Hay una apreciación. Entonces, hay algo subjetivo ahí, eso es lo que él aprecia. ¿Ok? Esto que hemos leído denota una proposición. ¿Qué será? ¿Positiva o normativa? ¿Quién tiene la respuesta? A ver. Decimos que economía positiva es describir los hechos tal como son. Pero en la economía normativa ya hablamos de algo subjetivo. Se piensa que, ¿no? De repente dice Verónica, yo pienso que esta medida no es la adecuada. Se puede hacer lo siguiente. Y Verónica, pues, es de repente la ministra de Economía. Entonces ya hay una apreciación. Y empieza a generar una medida económica. Entonces, cuando hay una apreciación de algo, estamos hablando de economía normativa. Y ahí tienen la respuesta. Lo anterior denota una proposición normativa. Vamos a 3, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un crecimiento económico para nuestro país de alrededor 3% para este año 2020, por lo que la economía nacional adoptará medidas para incrementar este indicador. Estas medidas constituyen medidas del gobierno. ¿Qué serán? Políticas económicas. Políticas económicas. Sí, Cosette, políticas económicas, muy bien, muy bien. Qué pena, ¿no? Esto era antes de esta pandemia. Ahora no creo que hablemos de lo mismo. Pregunta 4. El Banco Central de Reserva constantemente interviene en el mercado, comprando y vendiendo dólares, con el fin de influir en el tipo de cambio. Estas medidas aplicadas por el Estado son de tipo Monetario.
Monetario, muy bien, monetario. Pasamos a la 5. Dentro de su curso de economía, Daniel se encuentra estudiando el comportamiento de las familias dentro del mercado. Esta teoría forma parte de lo que hacen las familias. Microeconomía, De la microeconomía. microeconomía, ¿ya? 6. El gobierno estudia la posibilidad del incremento del salario mínimo. Esto con el fin de dinamizar el consumo y por ende la producción. Esta medida de elevar los ingresos constituye una medida del gobierno. Política fiscal. Política fiscal, sí. La teoría económica se divide en Microeconomía y macroeconomía. Muy bien, señorita. Microeconomía y macroeconomía. Continuamos. Señale a aquel personaje considerado como el padre de la microeconomía. John Maynard Keynes. Sí, muy bien. John Maynard Keynes, sí. Respecto a la política económica, señale la alternativa correcta. A ver, ¿cuál es correcta en lo que tenemos ahí? Política económica, ¿pertenece a la economía positiva? No, no es parte de la ¿Es considerado un economía. instrumento de la economía normativa? Muy bien, es considerada un instrumento de la economía normativa. Pregunta 10. En el campo de la economía positiva se encuentra la teoría económica. Indique uno de los objetivos que tiene esta última. A ver, ¿quién tiene una posible respuesta? Teoría económica, a ver. ¿Qué hace la teoría económica? Sistematiza las Sistematizar formulaciones. la formulación. ¿La? Claro, sistematiza las formulaciones proporcionadas por la economía descriptiva. ¿Ya? Pasamos a la 11. A partir de las siguientes situaciones, ¿cuál se puede considerar una política económica? ¿Cuál de las que tenemos ahí? ¿La B? ¿La B? Claro, el gobierno. Si hablamos de la A, por ejemplo, Daisy decidió, no es política económica, ¿no? Hemos dicho, cuando es forma individual, tú, yo, cualquier ciudadano no aplicamos políticas económicas. El gobierno sí. El gobierno decidió elevar las tasas arancelarias, política económica. Esa es la respuesta correcta. Última pregunta. Indique cuál es el fundamento de la política económica que se emplea de base para la aplicación de las diferentes medidas en el país. ¿Cuál es? Cuando hablamos de política económica estamos hablando de forma ¿Macro? macro. Ajá, la macroeconomía. ¿Ya? ¿Se fijaron las alternativas? Hablamos de política económica, hablamos de macro, a nivel general, ¿no? Lo que da el gobierno. Y ahí tenemos la macroeconomía. Muy bien, jóvenes. Igual lo que has hecho en tu práctica anterior, vas a hacer con esta práctica domiciliaria. ¿Ya? Lo terminas y cuando vayas terminando lo mandas. Tienes plazo hasta la otra semana. ¿Ya? Hasta el próximo miércoles. No esperes martes en la noche para mandar. Ok, jóvenes. Hemos terminado el tema. Nos vemos hasta la próxima semana. Pórtense bien. Cuídese, Miss. Cuídense también, ¿ya?